El día de hoy vamos a seguir adelante en nuestro estudio Acciones en el culto de adoración. Esta es la segunda parte de nuestro estudio y está basado precisamente en Primera a los Corintios, en el capítulo número 14, de los versos 29 al 33. Y bueno, Pablo va a seguir y sigue hablando respecto a las instrucciones que tiene que seguir dando. Y son instrucciones adicionales de cómo se debe de organizar en forma ordenada las intervenciones verbales y las exposiciones orales durante el culto de adoración dentro de la iglesia de Corintio o del servicio de adoración. Y desde el verso 29 al 31 hace algunas anotaciones el apóstol Pablo, y yo les invito a que vayamos a nuestras Biblias para leer ahí el texto de la Escritura. Dice así, primera a los Corintios en el capítulo 14, verso del 29 al 31. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pablo nos muestra que en algún sentido todas las regulaciones que estableció para los que hablaron en lenguas o hablarían en lenguas, que eso lo dice precisamente en el verso 27 al 28, ¿verdad? Son las mismas de aquellos que van a predicar. ¿Por qué? Porque lo repite y repite 2 o 3 y después callen. Vean cómo dice el verso 27 y 28 de este mismo capítulo. Dice ahí, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, podemos ver claramente que aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, las mismas regulaciones que estoy dando para el que habla en lenguas, bueno, también deben de ser para aquellos que profetizan y predican, ¿verdad? O sea que si 2 o 3 hablaran o predicaran en la iglesia, deberán hacerlo en un preorden o en una organización preestablecida. Además de que aquellos que escuchan, o sea, los miembros de la iglesia, deberán evaluar lo que dicen estos, ¿quiénes? Los que hablan, cotejando a aquellos que escuchan todo lo que las escrituras dicen, como lo hacían los hermanos de Berea. O sea que, aquí sacamos una conclusión, que todo cuanto pasa en el púlpito, o todas las personas que pasan al púlpito, o lo que se dice en el púlpito, debe de ser congruente con lo que dice la escritura. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla en todo este capítulo acerca de las lenguas, que pues él dice que no benefician en algo o no benefician en nada al practicarlas. Entonces se puede decir que aquí, cuando se refiere a profecía o a la predicación, él está describiendo las bendiciones de la instrucción bíblica y de cómo nosotros somos edificados y animados a través de ella en un conocimiento y entendimiento entendible, ¿sí? Y a través de las lenguas, pues definitivamente no hay ningún entendimiento, ¿no? Esto es más de lo que hemos comentado y estudiado ya en estudios anteriores. Así que, en algún sentido, y hay una grande diferencia en estos dones, y por ello el apóstol Pablo lo repite una y otra vez esta misma diferencia, para demostrar en un momento y colocar el don de profecía o de predicación en un nivel superior y en sumo cuidado y por encima de cualquier otro don, inclusive al mismo don de lenguas, ¿verdad? Esto nos lleva a nuestro primer punto, mis queridos hermanos, que en el culto solo se predica de Jesucristo. Dice el verso 29, asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Al decir profetas, el apóstol Pablo no está hablando de aquellos que habrán de predecir el futuro o dirán qué es lo que pasará más allá de algún tiempo. No. Él lo que está diciendo es que
los profetas son aquellos que regulan o que regularmente enseñan la Escritura, ¿verdad? Y que son motivados por el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio dentro de la misma iglesia. O sea, que estos son los que explican el plan de redención de mi Señor Jesucristo, son los que explican lo que significa de la salvación, son los que subrayan el significado de la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo, y que lo hacen de forma pastoral, persuasiva y en su momento también exhortativa. O sea que las personas que hablan desde un púlpito hablan en una manera que están mostrando el Evangelio y sobre todo hablan de mi Señor Jesucristo y de este crucificado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la profecía bíblica o de la predicación? Bueno, Pablo está enseñando aquí a los corintios, ¿verdad?, que la profecía es para edificación, para aliento y para consuelo de los miembros de la misma comunidad cristiana. Así lo dice el verso número 3 de esta epístola de Primera a los Corintios, en el capítulo 14, verso número 3, repito, dice: pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces se puede decir que este mensaje, el mensaje de aquellos que predican, el mensaje que aquellos que, en algún sentido, como dice aquí, profetizan, debe de estar en armonía con lo que dice la palabra de Dios, revelada, o por lo menos debe de estar extraída de esa misma palabra de Dios, ¿verdad? Pero si este mismo mensaje, ya sea en forma de predicación, ya sea en forma de enseñanza o de un discurso espontáneo, contradice la Escritura, entonces esto significa que no viene del Señor y mucho menos viene de Dios. Entonces estas palabras vienen de alguna persona que solamente sacó algo de su propio concepto o sus propias ideas o su propio criterio para desarrollar una enseñanza y adopta la palabra de Dios a las mismas enseñanzas que él traería, ¿verdad? Ahora, si el mismo que profetiza o el mismo predicador dijera o afirmara: así dice el Señor, pero este no comunica precisamente la palabra de Dios, entonces hablaría de sí mismo y no de Dios. Y entonces el profeta en su momento sería un profeta falso, que desfigura al Señor y está distorsionando el texto bíblico, o sea, que está torciendo la misma palabra de Dios. Y déjame decirte una cosa: en el Antiguo Testamento, los falsos profetas que hablaban profecías incumplidas eran lapidados y muertos. O sea que toda persona que pasa a un púlpito tiene que tener, primeramente, la responsabilidad, segundo, la humildad, y tercero, la certeza de lo que está diciendo debe de ser congruente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el servicio de adoración a Dios solo es para predicación del mismo Jesucristo. Así lo dice en esta misma epístola, en el capítulo 2, verso 2. Pues me propuse en mi corazón no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces en el púlpito solamente se habla de Jesús, y si a alguien hay que darle gloria, es a Dios mismo y a su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Ahora, el punto número 2, mis hermanos, es que en el culto todo se coteja con las Escrituras. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la segunda parte del verso 29 dice: y los demás juzguen, ¿verdad? Porque si lo leemos completo, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. O sea, ¿quiénes son los que son llamados a juzgar o evaluar la predicación o la enseñanza de la palabra? Bueno, pues en un momento dado serían aquellos que escuchan, ¿verdad? Y serían aquellos miembros de la iglesia, o sea, todos los que están escuchando, pero sobre todo aquellos que son maduros en la fe y que tienen un crecimiento óptimo y que sirven dentro del mismo templo. Ahora, ¿qué criterio tienen que tomar o tienen que usar aquellos que escuchan para evaluar las palabras del que está hablando desde el mismo púlpito?
Bueno, pues es la misma palabra de Dios, la que sirve de norma para evaluar, ¿verdad?, lo que se dice o lo que se está diciendo desde la plataforma. Así como lo hacían los hermanos de Berea, ¿verdad? Que ellos en su momento examinaban todos los días las escrituras para saber o para ver si lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que era una persona ampliamente reconocida, certificada, ¿sí?, por todas las iglesias y sobre todo que era una persona famosa, todavía con eso ellos mismos decían, a ver, vamos a ver qué es lo que dice este. Y lo que diga esto tiene que ser congruente con lo que dice la palabra de Dios. Dicho de otra forma, que cuando estamos escuchando a una persona que pasa al púlpito, tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad de cotejar todo lo que dice, debe estar escrito directamente a través de la escritura. ¿Por qué? Porque esto entonces nos muestra que lo que está diciendo es verdaderamente la armonía con la verdad de la palabra de Dios revelada, ¿verdad? Entonces, pudiéramos concluir que todos los miembros de la iglesia deben de sopesar en un momento dado las palabras de los profetas o de los predicadores. Por más famoso que sea un predicador, por más estructura que pueda tener, por más videos que pueda tener en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma, por más libros que pueda tener, por más reconocimientos que pueda haber en él, sencillamente tenemos que cotejar a lo que dice respecto a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura se puede decir que es nuestra regla, ¿verdad? Y entonces nos basamos en la Escritura como única norma de fe y conducta, para que nosotros podamos llevar nuestra vida directamente de forma filial o de forma congruente y paralela a lo que dice Dios en su palabra. Ahora, en Colosenses, en el capítulo 3, verso 6, menciona claramente el apóstol Pablo y exhorta a los creyentes que permitan que la palabra de Jesucristo more en abundancia en ellos, o sea, que more en nosotros, la palabra de Dios, o sea, lo que dice la Escritura, y no precisamente lo que pudiera decir un predicador, pero no nos confundamos. Lo que dice el predicador debe ser congruente a lo que dice la Escritura para que nosotros podamos tomarla para nosotros mismos y esto nos edifique, nos consuele y nos dé paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su momento, bueno, pues al momento de que nosotros tomamos la Escritura como regla, pues entonces esto significa que esta misma palabra de Dios nos está alentando, nos está edificando, ¿sí? Y esto nos ayuda a estar certeros de que la Escritura es veraz, es verdadera, es genuina, ¿sí? Y sobre todo es divina, porque viene del reino de los cielos y del mismo Dios, o sea, el Todopoderoso. Ahora, nuestro tercer punto, mis queridos hermanos, es en el culto solo se debe de hablar de la revelación de Dios. Dice el verso número 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Es interesante esta oración. ¿Por qué es interesante? Porque afirma aquí el apóstol Pablo que el que habla puede ser interrumpido. E inclusive se le puede callar cuando alguien sentado recibe una revelación. Vas a decir, bueno, pues esto no pasa. Pues claro que no pasa, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿A qué se refiere más bien todo esto? Bueno, que en su momento, literalmente, Pablo está diciendo, algo que le fue revelado a otro que está sentado. O sea, si en un momento dado le es revelado, bueno, lo va a guardar, pero entonces también debe de esperar un turno. Y en su momento, tampoco vamos a interrumpir a un predicador que nos está dando palabra, ¿sí? Para decirle, es que yo tengo otra revelación diferente. No, no es así. Hay que hacerlo esto con orden, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa o por qué estamos diciendo esto? Porque si bien debe de haber un orden,
pues entonces también debemos de considerar lo que significa la palabra revelación o la palabra revelado, ¿verdad? Ahora, una revelación profética es la aplicación, fíjate bien cómo lo voy a decir, es la aplicación de la verdad dada por Dios, la cual en términos generales ya ha sido revelada por la Escritura. Pero aquí no se trata de la revelación de las intenciones y pensamientos divinos desconocidos que una persona que esté sentada haya llegado a un momento de éxtasis y que ahora en este momento le sea revelado y que no haya sabido nadie hasta el día de hoy y que nadie pudiera conocer de otra manera más que en ese momento que esta persona está recibiendo esta revelación. No es así. Lo que se trata aquí es que la aplicación de la palabra de Dios que se revela en una persona que está sentada en un auditorio no se puede colocar al mismo nivel que la Escritura, pues carece de autoridad absoluta de cómo Dios ha distinguido su propia palabra escrita. O sea, dicho de otra manera para que podamos entenderlo. Si una persona dice, a ver, yo tengo una revelación de Dios, ok, espérame un momento, deja que acabe el primero y después vas a hablar tú. Pero no se le va a dar la misma autoridad a la persona de lo que diga, ¿sí?, respecto a la palabra escrita que el Señor ha dado y es escrito y que es palabra divina desde el reino de los cielos y que nosotros ya tenemos completo en este canon. Y entonces no le podríamos dar la misma palabra de autoridad a una persona que pasara y dijera que tiene una revelación al mismo nivel que la palabra escrita de nuestro Dios. Digo, creo que se entiende este concepto, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Si una persona recibe alguna revelación y la da a conocer a otros creyentes, ¿verdad? Ellos deben de examinar perfectamente dicha revelación a la luz de la enseñanza soberana y absoluta de las Escrituras. Y si otra persona recibe una revelación prediciendo algo, ¿verdad? Esta también debe de ser evaluada. ¿En base a qué? En base a la palabra de Dios. O sea que todo cuando nosotros podamos escuchar de cualquier persona, tenemos que evaluarla, filtrarla y cotejarlo a través de la Escritura. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo principio. La Escritura es nuestra regla de fe y es la regla a la cual nosotros tenemos que tomar el parámetro de verdadero o falso, ¿verdad? Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, mis queridos hermanos. El culto, o en el culto, todos somos o son alimentados y son persuadidos. Dice el verso número 31, porque podéis profetizar o podéis predicar, todos uno por uno para que todos sean exhortados. Pablo sigue dando instrucciones para que el culto de adoración se realice en forma ordenada. Y no está diciendo que todos tienen la oportunidad de hablar en cualquier culto, porque entonces estaría contradiciendo lo que ya el mismo Pablo ya afirmó que se debe de hablar en orden dentro del culto de adoración. Ahora, al mandar que 2 o 3 predicadores se dirijan a la congregación, pues ¿cómo es esto? Va a decir, caray, ¿son 3 predicaciones? Bueno, aquí hay que entender algo. En el culto del primer siglo y en la iglesia primitiva, lo que hacían es que uno daba la alabanza, otro dirigía y otro predicaba. Ahí tienes a los 2 o 3. Y creo que en algunos cultos de la iglesia hasta el día de hoy sigue siendo igual. No hay descongruencia en esto, al contrario, hay mucha congruencia desde ese entonces y respecto a lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta palabra suya, ¿verdad? Entonces, perdón, que es palabra del Señor, pero dado directamente por Dios a través de las epístolas del apóstol Pablo.
Entonces, ¿qué sucede? Aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo dice, bueno, si 2 o 3 son los que van a dirigirse a la congregación, bueno, entonces está diciendo que con el transcurso del tiempo, aquellos que vienen creciendo, y se puede decir que muchos miembros de la iglesia van a ser capaces de profetizar, o sea, de predicar el evangelio, y no precisamente desde el mismo púlpito, sino que pueden predicar en otros lados, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, bueno, yo sé que a todas las personas cristianas, cuando llegan a los pies de Cristo, y creo que nos ha pasado y nos sigue pasando, que cuando estamos enamorados entrañablemente de mi Señor Jesús, le predicamos de Jesús a todo mundo, ¿verdad? Y esto hace que entonces nosotros al tiempo alcancemos una elocuencia. Y si el Señor quiere, bueno, nos permitirá pasar alguna vez al púlpito, ¿verdad? Al dar alguna enseñanza y, ¿por qué no?, hasta una predicación, ¿verdad? ¿Por qué razón lo decimos esto? Porque el mismo Espíritu no solo está en el control de la misma predicación de la persona, sino que también le da a ciertos miembros de la congregación este don en particular a su debido tiempo. O sea que, pero esto no significa que personas quieran forzosamente anhelar y hasta codiciar el púlpito. No, esto solamente lo da Dios. Así que debemos esmerarnos en aprender, y si alguno quisiera ser predicador, bueno, pues lo único que tiene que hacer es orar al Señor, no con codicia, sino clamando al Señor que le permita, si es su voluntad, que pueda dar alguna enseñanza, y esto con mucha humildad y responsabilidad delante de Dios, y sobre todo basado en la propia Escritura, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente cómo es que el Espíritu Santo es quien determina en su momento cuándo el predicador ya en su momento pues podrá hablar, y tomará tiempo para que otro predicador también pase al frente y dé una enseñanza. Ahora, el verso número 31, mis queridos hermanos, dice ahí, para que todos sean exhortados. En todo este capítulo 14, Pablo está repitiendo el mismo concepto de edificación o de exhortación con las mismas palabras. Aquí está afirmando algo importante, que el que profetiza, o el que predica, ¿verdad?, debe de hacerlo para que todos aprendan, dialogando, preguntando, hablando, escuchando, y todos en un sentido, bueno, somos edificados, transformados, instruidos a través de la Escritura. Además, debemos de considerar que la palabra profética, o la palabra predicada, ¿sí?, directamente de la palabra de Dios, bueno, puede animar y alentar a todos. Así lo dice el verso 3, como ya lo habíamos leído hace unos momentos, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y creo que son 3 cosas importantísimas que el corazón de cualquier hombre, de cualquier mujer, en cualquier ámbito de su vida o latitud, definitivamente necesita. ¿Qué cosa? Ser edificado, ser exhortado y también recibir consuelo. ¿Por qué razón? Porque es la palabra del Señor, y para ello está escrita, para que nosotros podamos ser consolados y tengamos paz por siempre en nuestro corazón con esta palabra divina y poderosa que nos ha legado nuestro Dios desde el reino de los cielos. Ahora, bien dice aquí en el verso 32 y 33, leo completo, mis hermanos: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. O sea, Pablo dice aquí, todo el que profetiza o predica está en completo control de sus sentidos y de su espíritu. Fíjate nada más. Otra vez, ¿sí? Pablo está diciendo que todo el que profetiza, que predica, tiene completo control
de sus sentidos y de su espíritu. Pero nadie en su momento puede asegurar que el Espíritu Santo prevalece sobre la persona, ¿verdad?, que está en un momento dado hablando de Dios. ¿Por qué razón te digo esto? Porque debemos de considerar que siempre Dios guía a aquel que va a predicar. Pero debemos de pensar que siempre la persona que predica tiene una voluntad propia que puede estar en el púlpito o puede decidir cuándo bajar del mismo púlpito. Esto es exactamente lo que dice el mismo texto. No quiero ir más allá para no confundirlos. Entonces aquí, por ello es que debemos de considerar que el profeta o el predicador puede decidir cómo predicar o cuándo predicar y cuándo decidir dejar de hacerlo, ¿sí? Porque en base a lo que dice el verso 32 y 33, dice pues, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como todas las iglesias de los santos. Entonces, con el fin de mantener un orden dentro de la misma reunión de los santos, debemos de considerar que cada persona debe de pensar cuándo debe de dejar de predicar y cuándo debe de permitir a otro que deba pasar al mismo púlpito. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? No es un Dios de desorden y que traiga confusión a la vida de las personas. Entonces esto nos lleva a considerar que siempre nosotros vamos a recibir el consuelo, el alivio de nuestro Dios con el entendimiento de su propia palabra, ¿verdad? A lo mejor esto aún así no está quedando de todo claro, pero estoy tratando de ir verso a verso y este verso 32 lo muestra claramente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, esto consideramos que si bien el espíritu del profeta está sometido a la voluntad del mismo profeta, esto nos da a entender que el mismo predicador puede dejar de predicar en el momento que él lo considere prudente para darle oportunidad a otro predicador, ¿verdad? Entonces se puede decir que a partir de este momento, con este orden, cuando todos estamos reunidos y participamos de la adoración a nuestro Dios, podemos estar en paz unos con otros porque estamos en el orden del Señor, ¿sí? Y en medio de todo esto, cuando dos o tres están participando en un orden genuino, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, y precisamente en esta epístola, no nos estamos equivocando. Al contrario, estamos haciendo algo totalmente congruente a lo que dice Dios en su maravillosa y bendita palabra. Que Dios nos bendiga, nos guarde y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos otorgas para poder estar a tus pies y seguir estudiando de esta palabra tuya, Señor, que nos edifica, nos consuela, nos alienta, nos exhorta, pero también nos desafía, Señor Dios, a poder seguir llevando un orden dentro del culto de adoración en nuestra iglesia y en todas las iglesias, Señor. Rogamos para que tú nos bendigas, para que nos ayudes, Señor, a tener buen entendimiento de tu palabra y tú guardes nuestros corazones siempre para hacer tu voluntad, pero que tú, Señor, seas siempre exaltado y glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.